varias palabras en griego y puedes buscar cómo se usa estas palabras en toda la historia. En toda la historia. Antes que empezaron a escribir la Biblia, podemos leer todas las palabras de la historia de todas estas palabras. Si pones esas palabras, las palabras que significa que no conoce hombre o varón, y ponemos eso en esa base de datos, vamos a ver que nomás hay dos lugares total que usan las mismas palabras, Santiago, en Lucas 1:34 y en Jueces 11:39. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar hablando de lo que es la perpetua virginidad de María, que es uno de los 4 dogmas oficiales de María como dogma, los dogmas marianos que llama el catolicismo, que es, los otros 3 serían la Inmaculada Concepción de María, María Madre de Dios y la Asunción al cielo de la Virgen María. Y hay un 5.º dogma que también hablamos, que es la de María como co-redentora. El punto es que todos estos dogmas lo que hacen es elevar a María como una diosa. Se ve a kilómetros de distancia la idolatría del catolicismo romano, solamente que ellos lo niegan. Algo que está patente. Lo que pasa es que le falta el conocimiento al católico para saber lo que están haciendo, porque ellos, al estar ciegos, no saben lo que están haciendo, digamos. Están siendo idólatras y están teniendo muchos dioses, como dice la palabra, en 20, 3 y 4 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Es precisamente lo que hace el católico. Lo que pasa es que esta gente, como acá presentamos a Santiago Alarcón, que está con un señor llamado William Albrecht. Es un caballero de aparentemente Estados Unidos, habla inglesa, habla no castellano, y está explicando lo inexplicable. Está defendiendo lo indefendible. Decimos que él quiere torcer las escrituras diciendo que María no tuvo más hijos, por eso es la perpetua virginidad de María. Pero ¿cuál es el hecho? El hecho es que la quieren elevar a María al nivel o al estatus, como dice la palabra, de un dios ajeno, o sea, de una diosa. El católico dice: nosotros no somos idólatras porque no elevamos a María ni a los santos al nivel de Dios. Por supuesto que no. Pero los dioses ajenos son como especies de satélites, no son el planeta en sí, sino que son satélites alrededor del planeta. Son como pequeños planetas alrededor del gran planeta. Por eso el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos, hablando de este asunto. Específicamente, que el hombre es idólatra y hace de una mujer llamada María, que fue la que portó al Hijo de Dios, una diosa, atribuyéndole poderes de ser inmaculada, de tener una virginidad perpetua, de ser la Madre de Dios, de ascender a los cielos, de ser ascendida a los cielos y de ser corredentora con Cristo. Eso es a las claras, es una diosa. ¿Qué persona puede tener estas cualidades o estos atributos? Solamente un Dios. Y en este caso, cuando se habla de que María es inmaculada, quiere decir que no tenía pecado, y el único que no tiene pecado, no tuvo pecado ni tendrá pecado jamás, es Dios. Y eso no lo tiene ninguna criatura. Ninguna criatura ni por un segundo es inmaculada, digamos, porque fuimos sacados del barro, y todo lo que es barro está corrompido. Así que es falso la concepción, la Inmaculada Concepción, porque tendría que ser la madre, la abuela, la tatarabuela, todos tendrían que ser inmaculados para que nazca una hija inmaculada. Y llegaría Adán y Adán no era inmaculado. Así que ese dogma no existe. Pero estamos viendo lo que es la perpetua virginidad de María.
Este hombre, torcedor de la escritura, tiene tanto estudio, dice que fue cristiano. Yo no sé a qué iglesia iba esta gente para pensar como piensa en estas torceduras. Dice que María no tuvo más hijos, cuando la palabra de Dios lo dice claramente que sí tuvo hijos. El hecho es que, como dice el cura Toro, dice, ¿dónde dice que María tenía hijos? No dice que María tenía hijos, dice que Jesús tenía hermanos. Y ellos dicen que Jesús era hijo de María. Por consecuencia, María tenía hijos. Entonces vamos a escuchar un poco lo que es este hombre, lo que dice. Dice que hay palabras según la historia, según los padres, porque ellos se tienen que apoyar en los padres de la iglesia, que no son los padres, son gente pagana. Lo que pasa es que a los verdaderos cristianos lo mataron. El legado de los verdaderos cristianos no se tiene memoria, porque los quemaron todos, los destruyeron. Y los mataron a los cristianos verdaderos, que eran estos herejes, que son los padrecitos de la iglesia, que ellos dicen que es el legado cristiano de los primeros cristianos, lo cual es totalmente falso, porque si ellos decían que María era inmaculada, que tenía una virginidad perpetua, que era la madre de Dios, etcétera, quiere decir que eran paganos, no eran cristianos. Un cristiano nunca va a decir eso, porque toda la gloria es solamente para Jesucristo. Si hay alguien inmaculado aparte de Cristo, está delirando. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este hombre y vamos a analizar el texto que él saca, este pedacito nomás, porque hay cantidad de textos que hablan de que María sí fue madre. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hermanos. Por supuesto, la palabra dice que María era la madre de Jesús, como explicamos en el video anterior, en el sentido de que fue concibió. La palabra concebir significa empezar a tener un hijo. Pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien colocó al Hijo de Dios en el útero de María. Y ella empezó, o sea, concibió a Jesús, en el sentido de que empezó a tener a Jesús como hijo. Pero María no le proporcionó nada a Jesús, porque dijimos que si María le hubiera proporcionado algo de su sustancia, Jesús hubiera arruinado toda la obra salvífica del Señor. Entonces, es otro tema, María, Madre de Dios, pero los 5 dogmas están están unidos, digamos, el uno con el otro, como una red. O sea, uno está atado al otro. Entonces, lo que vamos a tocar es la perpetua virginidad de María, la cual este hombre quiere defenderlo y defenderlo. Y vamos a escuchar un poquito más. Acá está diciendo que hay palabras, hay costumbres, que él dice que se practicaban en Israel, lo cual hacían decir, porque él tiene que ir fuera de la escritura, porque si va con la escritura está frito, como se dice, no tiene escapatoria. Pero entonces él tiene que apelar a los padres de la iglesia y dice... Después dice más adelante que alguien me presenta un padre que negó este dogma. Y por supuesto, si eran todos paganos. Porque había, en el paganismo hay una idolatría a la mujer, que nace allí por la antigüedad, desde Nimrod, Semiramis, etcétera, todo. Una idolatría a la madre y al hijo de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es el catolicismo ahora es solamente el disfraz de todo el paganismo que ha existido desde la antigüedad hasta el día de hoy. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este señor. Hay personas que van a decir, pues, eso no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. Porque empezamos a leer lo que dicen los padres de la iglesia y ellos van a... Él dice, este señor Albrecht, dice, hay que leer lo que dicen los padres de la iglesia. Jesús nunca dijo... Vayan a los padres de la iglesia. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Nosotros tenemos que estudiar las escrituras para conocer al Hijo de Dios, no para conocer a María. Por eso ellos son idólatras y tienen a María. ¿Por qué estudian a María? Porque María es su diosa. Nosotros, ¿por qué escudriñamos las escrituras para conocer a Cristo? Porque Cristo es nuestro Dios.
La diosa de los católicos es María, por eso ellos estudian a María y estudian los dogmas marianos. Por eso él dice, hay que ir a los padres de la iglesia para saber lo que hablaron de María. No, yo tengo que ir a las escrituras para saber lo que las escrituras dicen de Cristo, no de María. Por eso esta gente es idólatra y no tiene salvación. El católico no tiene salvación porque dice la palabra que los idólatras serán arrojados al lago de fuego, como dice en 21:8 de Apocalipsis, los idólatras. Y lastimosamente o tristemente esta gente cree que va a llegar al cielo inmaculada, que va a llegar al cielo y Dios le va a dar el premio de la salvación. Por supuesto que es una mentira diabólica. Decir, claro, San Lucas está usando las mismas palabras aquí porque la hija de Jetza también era virgen. Bueno, acá el tema es la virginidad de María. ¿Por qué? Ellos dicen que María fue virgen siempre porque la quieren elevar al mismo estatus de Jesús, que Jesús en un sentido fue virgen, digamos, o fue célibe o nunca tocó mujer sexualmente. Entonces ellos, ¿qué tienen que hacer? Si el católico tiene que reconocer que María tuvo hijos, María tuvo relaciones sexuales con su esposo José. Entonces ya bajaría el estatus de diosa, ya no sería una diosa, ya sería una humana terrenal, que es realmente lo que fue María, una humana absolutamente normal, con deseos, con ganas de tener un esposo, un marido, con deseos de ser querida, amada íntimamente. Fue una mujer absolutamente normal, María. Los deseos que tiene cualquier mujer hoy en día es los mismos deseos que tenía María. María lo miraba a José y sentía atracción sentimental, atracción sexual. María era una mujer normal y tenía deseos sexuales también. Entonces, que el católico con solamente pensar en eso, ya María se transforma en alguien terrenal. Entonces, el magisterio católico, romano, pagano, idólatra y diabólico tienen que hacer que María sea una diosa. Entonces, le atribuyen la virtud de ser virgen perpetuamente. Esto es una creencia pagana, lo cual se creía desde los tiempos de Nimrod y Semiramis, donde Semiramis le hizo creer a todo un pueblo que ella era virgen, que había tenido un hijo y que seguía siendo pura virgen. Es la misma. Ella se puede decir, si vamos a la historia, porque es un calco de lo que pasa en el catolicismo. Nimrod estaba casado con Semiramis, luego Nimrod muere y al morir su esposa Semiramis tiene un hijo con uno de sus sacerdotes que había en ese lugar, y entonces ella le miente al pueblo y les dice que el hijo era de el marido que había muerto, o sea, Nimrod. Y que cómo fue la concepción si Nimrod estaba muerto, cómo hacían para explicarle al pueblo. Ella dijo que bueno, que fue embarazada por su marido muerto, que ahora era el sol, el dios sol, y que un rayo entró y la traspasó a ella, y así es como fue concebido su hijo Tamuz, que en este caso es la figura que ellos hacen de Cristo. Entonces es muy parecido a lo que ellos dicen cuando dicen que María fue, cuando fue embarazada, en un sentido parecido, que un rayo de luz, ¿no es cierto?, salió, o sea, Cristo salió como un rayo de luz desde su vientre. Es muy parecido a lo que cree el catolicismo, o sea, lo que creían los padres de la iglesia, que dicen ellos, pero era solamente el paganismo, es puro paganismo. Estamos haciendo un paréntesis como algo que no tiene importancia entre comillas, porque tiene su importancia, pero a la vez no tiene su importancia, porque lo importante es la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Pero hacemos un paralelismo de lo que cree el paganismo,
que es igual a lo que cree el catolicismo, que Semíramis era virgen y que tuvo un hijo espiritualmente, si se puede decir, que un rayo la atravesó y quedó embarazada de un rayo que era el rayo del sol, que era su mismo esposo, que ahora era el sol, era el dios sol. Pero para no entrar en estas historias, pero para decir que refleja lo que cree el catolicismo, que es lo mismo que cree el paganismo, que en este caso Semíramis era una diosa, era considerada una diosa, y ella le hizo creer al pueblo que ella era una diosa y que había tenido un dios, que era Tamuz. Y Tamuz es la figura de Cristo para ellos. Por eso ellos hicieron todos estos malabares que hay en el catolicismo, no es otra cosa que el paganismo, o sea, lo que cree el pagano. Entonces vamos a ver por qué este hombre quiere explicar lo inexplicable. Por eso está enseñando que es la misma cosa con María, las mismas palabras, y leemos está hablando de 1.34 y de Jueces 11.39. Sí. Sí. Hace una comparación en el 34, 1.34 creo que dijo de Lucas, y Jueces 11.39, que hay dos vírgenes, pero ellos lo quieren conectar. Y es lo mismo que es una conexión que no se puede conectar, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no calza porque ellos se toman del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no es la sombra y figura de María. El Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Si usted tiene una sombra, la sombra siempre le va a apuntar a usted, no va a apuntar a otra persona. Entonces el Antiguo Testamento nunca va a apuntar a María, ni a Pedro, ni al catolicismo, nada. Entonces todas las conexiones que hacen ellos son totalmente falsas. Entonces ellos quieren conectar Jueces 11.39 con Lucas 1.34, que es la misma situación que Mateo 16, 18, 19 con Isaías 22. O sea, lo mismo, lo que quieren decir que Pedro ya estaba profetizado, el papado estaba profetizado en Isaías 22, y acá quieren decir que ya estaba profetizada la virginidad de María en Jueces 11.39. Es la misma situación. Quieren pegar algo con saliva, atarlo con alambre y decir esto es la verdad. Entonces podemos leer que dice, en el 30 dice, de Jueces capítulo 11 versículo 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces él hizo un voto, pero el voto acá lo hizo Jefté, no está hablando de que la hija hizo un voto, ni que María hizo un voto, porque él lo que quiere dar a entender, usted sabe cómo mezcla todo este señor. Con solo leer la Biblia nos damos que esto es totalmente falso. Él quiere dar a entender que tanto la hija de Jefté como María hicieron voto de castidad, y no dice la palabra eso. Acá el único que hizo un voto fue Jefté, y fue un voto trágico, porque él dijo que, o sea, Dios estaba con Jefté, Dios le iba a dar la victoria, pero Jefté dijo, es como que en su incredulidad él quiso ayudarlo, lo quiso reforzar, quizá el miedo, quizá la situación. Él dijo, bueno, si Dios me da a mis enemigos en mis manos, la primera persona que salga a mi encuentro cuando vuelva de la victoria, los voy a sacrificar a Dios. Usted observe lo terrible de este señor, Jefté también. No va que Dios les da. El asunto es que él dice que lo inspiró el Espíritu Santo. No dice que lo inspiró el Espíritu Santo. Dice que vino el Espíritu Santo a ayudarlo a Jefté, pero nunca lo inspiró a hacer semejante voto. ¿Cómo Dios le va a decir que haga eso? Porque puede salir cualquiera, puede salir un niño, puede salir la esposa, y en este caso precisamente salió la hija, la única hija que él tenía, y la sacrificó.
Usted observe cómo compara una historia fea, una historia trágica, una historia oscura, una historia terrible, donde Jefté hace un voto, porque acá la palabra voto ya ellos la agarran, lo mismo que pasó con Eliakim. Eliakim dice que va a ser padre, y que etcétera, etcétera, y ya lo pusieron que Eliakim ya era la figura del Papa. Son todas las torceduras que hace esta gente malvada, porque esta gente es mala, y lleva a la gente a la oscuridad. Entonces dice, Jefté hizo voto a Jehová. ¿Quién le dijo a Jefté que haga un voto a Jehová? No, salió de él. Porque tenemos libre albedrío en la tierra. ¿Quién le mandó a hacer voto a Jehová? Nadie. O puede hacer un voto, pero no de tan terrible como esto. Ofrecer una vida. Él dijo, la primera persona que salga, lo voy a ofrecer a Dios, lo voy a sacrificar en holocausto. Es terrible. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Y encima dice de mi casa. O sea, podría salir la hija o la esposa, no había otra. O sea que él ofreció su familia. Y este hombre agarra este ejemplo como tanto María como la hija de Jefté eran una prefiguración de lo que era la virginidad perpetua de María. Le dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer, hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Dios le había dado la victoria. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Era una doncella virgen, y ellos cuando ven la palabra ya virginidad y ya lo agarran para María. Es lo mismo que pasó ahí con Eliakim. Ven la palabra padre y ya lo ponen a Pedro como papa. Eso es el catolicismo. Una doctrina espantosa y de demonios. Usan el paralelismo para hacer doctrina de demonios. Entonces, para que llore mi virginidad. Ya vieron virginidad, ellos se lo atribuyeron a María, que era una figura de María, que era una sombra de María. No, todas las sombras hablan de Cristo del Antiguo Testamento. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. No dan testimonio de María ni de Pedro. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Este señor, William Aldrich, dice que nunca conoció varón, se lo atribuyen a María. O sea que esta joven es la sombra de María, que es la virginidad perpetua de María es bíblica. No es falso, porque María tuvo 4 hijos más mujeres. Algunos dicen que eso es especulativo, es hipotético, ¿no? Tuvo 8 hijos. Yo digo que es lo que dice la Escritura, simplemente que tuvo 4 hijos y hermanas, dice que tuvo Jesús, no se dice el número. Entonces, pero que tuvo más de 4 hijos, María tuvo más de 4 hijos porque tuvo hijas. Se hizo costumbre en Israel que de año a año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Endechar quiere decir que la fueron a llorar. O sea que hubo una cosa trágica, una cosa terrible, y este hombre lo quiere comparar con un 1.34 que dice que son las mismas palabras. ¿Pero qué tiene que ver que sean las mismas palabras?
tiene nada que ver eso. O sea, ellos encuentran dos palabras iguales y ya lo atan con su doctrina diabólica. 1.34 dijo, a ver si lo encuentro por acá. Dice, dijo entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ya esto lo ataron con lo otro, ya lo ligaron ahí y ya hicieron toda una doctrina de esto. Usted imagínese lo que es el catolicismo, lo vacío y absurdo que es el catolicismo. ¿De dónde lo sacaron? Del mismo infierno. San Ambrosio de Milán, él dice, ¿y qué diré de Jepta, que ofreció a su hija en sacrificio, habiendo sido ella la primera en encontrarse con él cuando regresó victorioso a su casa, por lo cual cumplió un voto que había hecho? Ellos entonces son sus hombres, su confianza, que no tienen engaño en su corazón, no esconden en sí la traición, pero guardan sus palabras y las meditan en sus corazones, como María las ponderó, que no conocen a sus padres para ponerlos por delante de su deber, que odian a los violadores de la castidad y vengan la injuria hecha a la pureza. Y luego leemos en el año 412 o 415, Santiago, San Isaac de Antioquia dice, o sea, él se está apoyando en esos padrecitos, en esa gente que escribió. Dijimos que la sola escritura es divina y solamente nos apoyamos en la sola escritura porque la sola escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que hablan los hombres es barro y lo que inspiró el Espíritu Santo es divino. Así que lo que está leyendo este hombre es barro. Por eso el católico, como dijimos siempre, come barro, come palabras de hombre. La palabra de hombre es como comer barro, si hablamos en términos de espiritualidad. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Todo lo que es fuera de las escrituras es barro. Y este hombre le está dando barro al arcón, y el arcón come con gusto el barro. Y los católicos comen con gusto el barro. Por eso hay que salir de todo eso. Hay que creer en Jesucristo, porque lo dijo Pedro. El mismo Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo que está hablando este hombre son palabras de muerte, palabra de hombres. Lo que hace es algo increíble, Santiago. Usa palabras de Lucas 1, palabras que usa María, y también los combina con las palabras en Jueces 11. Él dice, cuando hiciste el voto, no te diste cuenta de que te encontraría, pero Dios, que me ha amado, me ha hecho su sierva. Buenaventurado soy yo, que he sido liberado del abuso del mundo, y ahora soy yendo a mi Señor con una carta sellada. Lo que hace Isaac de Antioquia, combina las palabras en Jueces 11 y Lucas 1, y en el comentario él dice que Lucas 1 está refiriendo directamente a Jueces 11. Hay muchos. Dice que este hombre dice que se conecta el uno con el otro. ¿Quién le dijo eso? Porque lo dijo este señor Isaac no sé cuánto que habló ahí. Dice que lo conecta Jueces 11 con 1.34 de Lucas. ¿Dónde dice eso la palabra? En ninguna parte dice que María fue perpetuamente virgen. Aparte, María ya se murió. Ya dejó de ser virgen porque está muerta. Entonces, esta conexión que hace es totalmente descabellada. Muchos más ejemplos, muchos más. Corregime, William, a ver si entendí mal, y si no, decime bien, entendiste bien. El argumento sería el siguiente. La intención de Lucas al narrar esta historia y apelar a las palabras de María es entablar un vínculo, una relación con
el hecho de Jueces capítulo 11. Y esto es común en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es común en ciertos momentos específicos que los protagonistas utilicen palabras del Antiguo Testamento para que el lector entendiera que hay una relación entre el suceso histórico del Nuevo Testamento con lo que particularmente ocurría en un determinado... Pero el asunto es que no lo dice. Que lo digan los autores, digamos, o los que escribieron, o por inspiración del Espíritu Santo es una cosa. Pero otra cosa que lo diga un hombre. La conexión que ellos hacen es una locura. Es como que alguien lo mande a desactivar una bomba, y no sepa nada de bombas. Y dice, qué cable corto. Tengo azul, tengo rojo, tengo verde, amarillo, y no sabe nada de desactivar bombas. Y esta gente es como esos, como esta gente. Quieren desactivar una bomba sin tener la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, será este, será aquel. Va, me parece que es este. Y pum, cortan. Vuelan todo en pedazos. Y es lo que es el catolicismo. Ellos, al hacer conexiones, es como cuando uno conecta un cable positivo con uno negativo. Explota todo, ¿no? Se corta la luz, hace un desastre. Y eso es lo que hace esta gente. Bueno, dice, vamos a unir este cablecito con este cablecito. A ver qué sale. ¿Qué sale? Doctrina de demonios. Contexto en el Antiguo. Entonces, de esta manera, mediante esta relación que estás trazando de Jueces 11 y Lucas capítulo 1, es también como los padres de la iglesia más antigua lo entendieron. Los padres de la iglesia más antigua, estos dos al menos que has citado, al hacer exégesis de Lucas 1, encontraron esta misma relación y mediante... Estos padres que hablan ellos no eran cristianos, eran filósofos al servicio del imperio, al servicio del poder, no eran cristianos, porque los verdaderos cristianos, los que tenían la verdadera interpretación de las Escrituras, es decir, que no creían que María era virgen perpetuamente, estaban todos muertos o estaban escondidos o no hablaban por temor a que los maten, porque ellos por supuesto tenían familia y no iban a morir por decir una cosa que no iba, digamos, a cambiar algo, digamos. Ellos no iban a cambiar todo un imperio por decir que María no era virgen. Así que simplemente se escondían y, por supuesto, los que hablaban eran los paganos. Estos filósofos paganos, que ellos dicen, los llaman los padres de la iglesia, que eran los primeros cristianos. No eran los primeros cristianos. Esta gente no era cristiana. Los padres de la iglesia no eran cristianos. Eran filósofos. Era gente pagana. Los verdaderos cristianos estaban escondidos, por eso no hay registros de ellos. Porque los mataban, porque eran terribles. ¿A quién le agradaría el solo hecho de imaginarse que lo van a tirar a los leones por decir que María no había sido virgen perpetuamente? Mejor se callaban y se andaban escondiéndose porque tenían familia, no iban a dejar a sus familias solas. Usted imagínese, se quedan sin papá, sin mamá, los chicos chiquititos, ¿qué van a hacer? Les espera la muerte segura. Por eso los que hablaban eran estos, los poderosos. De esta relación justifican la creencia de que María ha permanecido virgen. Y ha permanecido virgen por un voto personal. Ella es la que... Dice que María se quedó virgen por un voto personal. Usted sabe cómo este hombre Alarcón tira... como se dice cualquier cosa, tira, dice como que está vendiendo papa, verdura por la calle, empieza a gritar y dice cualquier cosa, lo que se le viene a la mente. Dice que hizo voto. ¿Dónde dice la Biblia que María hizo un voto de virginidad o de castidad? ¿Dónde? No lo dice en ningún lado. Aparte, ¿para qué se va a casar con José si José no se iba a casar con una mujer que le va a decir, bueno, está bien, nos casamos, pero en un momento, ¿qué es? ¿Qué hombre haría eso? Porque el asunto es que ellos creen que José, que María eran una especie de extraterrestres, ¿no? Que eran inmaculados, que caminaban a 10 centímetros del piso, que tenían una santidad. Eran hombres y mujeres normales, como somos usted y yo.
con deseos, con ganas de abrazar, con ganas de querer, con ganas de amar, de ser amados. Eran personas normales. Y él dice, este señor que María hizo, este señor Alarcón, Santiago Alarcón, dice que María hizo un voto de castidad, si se puede decir, o el don de no sentir deseo por el sexo opuesto. Si José hubiera sabido eso, no se hubiera casado con María. José se casó con María porque la amaba, porque le gustaba, porque quería tener intimidad con ella, porque es natural. ¿Quién se va a casar con una persona que dice, está bien, nos casamos, pero ni me toques? Sería algo extrañísimo, ¿no? Se propone, ¿no? Como sacrificio, como ofrenda delante del Señor, su virginidad la presenta como ofrenda. ¿Pero dónde dice eso? Dice que presenta su virginidad delante de Dios, tomándose de ahí de la hija de Jefté, que tampoco lo dice. Dice que ella no había tocado varón porque le llegó ese momento, sería joven y todavía no se había casado. ¿Pero dónde dice que la hija de Jefté hizo un pacto de castidad y todo eso? No, el que hizo el voto, ese voto terrible fue Jefté. Y dio la casualidad que la hija de Jefté todavía era virgen, era una mujer que no había conocido varón. Pero no es que la hija de Jefté hizo un voto de castidad o de que no iba a tocar varón. ¿Dónde lo dice? El punto es dónde lo dice. Porque esos son todos inventos. Por eso el catolicismo, como dice el apóstol Pedro allí en 1.16, dice que nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, sino vinimos con algo verdadero, que hemos conocido al Hijo de Dios. Cuando ellos hablan de todo esto, son fábulas artificiosas, son fábulas aparatosas. Por eso todo lo que habla este señor William es todo aparatoso lo que dice, porque es como un Cristo robot que camina así como un androide, todo artificial lo que hace este señor. Por eso la doctrina católica no tiene ni pie ni cabeza. Delante del Señor, y bueno, y por eso es que se hace esta pregunta. ¿Entendí correctamente o hay algo que me tengas que corregir? 100%. Hay como unos 4 padres que hacen comentarios y ven que hay la conexión con Jueces 11 y Lucas 1, pero hay más que 20 padres, Santiago, que hablan sobre la verdad que María hizo un voto. Eso es algo bien. Dice que hay 20 padres que dicen que María hizo un voto. ¿Pero qué Biblia leían? La Biblia de Satanás, esa que está en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué Biblia leían? Dicen que hay 20 padres que decían que María hizo un voto. Pero si no está en la Escritura, por más que lo digan 20.000 de estos padres paganos, no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Por eso ellos se tienen que ir, por eso ellos dicen que no son solo Escritura, porque si son solo Escritura, tienen que dejar de ser católicos, porque el catolicismo se apoya en los padres, la tradición y en su magisterio romano. Por eso el catolicismo no existe en las Escrituras. El catolicismo es el paganismo. El catolicismo no se encuentra en las Escrituras, por eso ellos tienen que agregar sus fotos editadas. Bien importante. Ok. Ahora, esto de que María hizo un voto, ¿no? Vos me lo estás presentando, me interesa esta relación porque es así, el Nuevo Testamento parece ser costumbre. Si dice que María hizo un voto, que del texto, no da el texto. Solamente dice que 20 viejitos barbudos dijeron que María hizo un voto. Esa es toda su afirmación. O sea que apoya todo en el barro. Dijimos que una casa apoyada sobre el barro se cae. Ellos apoyan su casa, su doctrina, su iglesia, su secta sobre el barro. ¿Qué significa eso? Se apoya en palabras de hombres. El hombre es barro y lo único que produce el hombre es más barro. Así que todo esto de la perpetua virginidad de María se cae a pedazos.
de los autores del Nuevo Testamento, una costumbre propiamente entre los hebreos de apelar siempre para justificar ciertos hechos o la interpretación de ciertos hechos, apelar al Antiguo Testamento, ¿no? Y marcar esta relación entre lo que se está escribiendo con lo escrito, ¿no? Ahora, más allá de esto, o sea, ¿hay alguna otra línea de evidencia que nos indique que María hizo algún tipo de voto? Yo, si no me equivoco, hay algún documento como el Protoevangelio de Santiago, me parece, si no me equivoco, que también... Dice, ¿hay algo que diga que María fue virgen perpetuamente? Yo pensé que iba a pedir un texto bíblico. No, sale con el Protoevangelio de no sé quién y todo eso, esas cosas que están fuera de las Escrituras. Y bueno. ¿Menciona un tipo de voto o estoy equivocado? 100%. Y bien importante, ese fue escrito alrededor, me imagino que del año 130 o 140. Sí. Bien importante ese documento, porque ahí vemos bastantes cosas. Vemos directamente, bien. Dice bien ese documento, pero si no es inspiración divina es basura. Este señor no entiende que lo que no es divino es barro y es basura doctrinal. Un hombre bueno puede escribir, hasta un cristiano puede escribir cosas, pero si no es inspiración divina no sirven para nada, para, digamos, en el sentido de que tenga el peso para cambiar una doctrina. Si lo escribió esta gente pagana, es basura. Bien cerca del tiempo de los apóstoles, que esa creencia ya estaba ahí en la iglesia. Bien, buenísimo. Bien, entonces ese sería el primer argumento que utilizarías. ¿Qué otra cosa podrías indicarnos que también nos permite llegar a esta conclusión? Algo bien importante. Hay otro pasaje, y hay bastantes protestantes que usan, déjenme abrir mi Biblia, Marcos 6. Lo usan y para mí, Santiago, es demasiado importante leerlo. Porque en estos versículos vamos a leer que hay nombres, varios nombres de los hermanos de Jesús. Leemos el nombre de Jacobo, José, es cierto. Judas, ¿Cómo puede ser que María haya permanecido virgen si la misma Biblia me lo dice de forma explícita que Jesús tuvo hermanos y hermanas? O sea, claro. No sé cómo me vas a poder explicar eso, Willy. Bueno, ahí está en lo cierto, lo que dice, no sé cómo me vas a explicar eso, Willy. Como diría, bueno, le dijo Willy, como diría un personaje, ¿de qué estás hablando, Willis? Y diríamos, está en lo correcto en eso Alarcón, porque defender eso sería como defender lo indefendible. Marcos capítulo 6, es el versículo 3 y 4. Bueno, aquí tenemos Marcos 6, que dice salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Este es el pasaje que saca este señor William y dice ahí que está diciendo Jesús que la palabra dice que no eran los hermanos, sino que eran los parientes. Y él va a tomar la palabra Sungenes, que es pariente, y Adelfos es hermano, y Adelfes es hermana. Son las palabras que se usa aquí, son estas dos palabras. Pero él hace una mezcolanza, él mezcla y Alarcón se lo traga como colectivo lleno, se traga toda esta mentira, se lo traga sin mayonesa, se puede decir, se lo traga entero Alarcón toda esta mentira, porque dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces él toma este pasaje para demostrar que María no tenía hijos, lo cual lo refuta. Cualquier pasaje donde vaya le refuta, porque hay cantidad de pasajes donde demuestran que María tenía hijos. Acá vamos a ver. La palabra que se usa en el versículo 3 para hermano, cuando dice, no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María. Dijimos que es hijo de María porque María lo concibió, o sea, lo empezó a tener en su útero, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, como dice la palabra, fue colocado por el Espíritu Santo. María no le aportó nada como madre, digamos, como una madre que tiene un nombre terrenal. Jesús es celestial. Entonces dice hijo de María en el sentido de que María lo concibió, lo gestó, lo parió y lo amamantó. En ese sentido, María fue la madre de Jesús. Pero sabemos que Jesús no tiene madre, porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, dejaría de ser Dios. Entonces, en ese sentido, era madre y José era el papá adoptivo. Entonces, María actuó como un vientre de alquiler, se puede decir, como una incubadora, pero no le aportó el óvulo, porque si María le hubiera aportado el óvulo, hubiera arruinado toda la salvación de todos los hombres. Porque María es barro, María está contaminada, su sangre está contaminada, tiene enfermedades, tiene pecado, etc. Y la sangre que requería Dios para recibir el pago por los pecados de todos los hombres tenía que ser una sangre sin mancha y sin contaminación, como dice en Pedro 1:19 y 20:28, de Hechos, que dice que la iglesia fue comprada con la sangre de Dios, con la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre de María no era sangre de Dios, era sangre de María. Y María era de la tierra, y María estaba contaminada con el pecado. Entonces, al margen de todo esto dice, no es el carpintero, hijo de María. O sea, está hablando de Jesús. La gente está hablando, dice, que llegó el día de reposo, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga, y muchos le oían, y se admiraba y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces, entre ellos hablaban y decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Entonces dice, hermano de Jacobo. Cuando habla la palabra acá, hermanos, es adelfos. Adelfo quiere decir hermano, tiene dos, porque adelfo se usa cantidad de veces aquí en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Tiene dos connotaciones, pueden ser tanto biológicas como espirituales, pero se tiene que interpretar debido a su contexto. O sea, si está hablando de que es hijo de María, quiere decir que cuando habla que es hermano de Jacobo, quiere decir que es hermano biológico, si se puede decir, aunque no eran los hermanos de Jesús. Ni María era la madre en un sentido de que Dios no tiene madre. Entonces, cuando habla de hermano de Jacobo, quiere decir que salieron tanto Jacobo, José, Judas y Simón, salieron del mismo vientre que salió Jesús. Porque adelfo también tiene una raíz de vientre, de matriz, de útero. O sea que cuando habla de hermano quiere decir que salieron del mismo vientre. Porque el contexto lo dice. Porque si hablara en un contexto espiritual, Jacobo, José, Judas y Simón, y las hermanas, porque a las hermanas habla de adelfes, que es lo mismo, pero en femenino. Entonces sí, si hablara en un contexto espiritual, como decir los hermanos de la iglesia. Yo cuando hablo de mi familia, hablo de mis hermanos, quieren decir que son mis hermanos que salimos de la misma matriz, de la misma madre. Pero cuando digo los hermanos de la iglesia, estoy diciendo que son hermanos espirituales porque el contexto es distinto. En este caso, el contexto es un contexto familiar. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús salieron del mismo vientre que salió Jesús. Entonces eran hermanos de Jesús. Si su madre es su madre, pero sus hermanos no son sus hermanos, porque para ellos María sí era la madre,
pero los hermanos no eran los hermanos. Esa es la contradicción católica. Entonces, la palabra que se usa es adelphos, aquí, en el versículo 13. Lo podemos ver también para que tenga usted algo más, que lo pueda ver con claridad. Entonces acá vamos al texto griego que dice, no es está siendo el carpintero, hijo de María, y hermano, y acá está la palabra hermano, de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y no están las hermanas. Cuando habla de hermanos, usted ve que es el número 80 y hermana el número 79. Masculino y femenino. Vamos a ver lo que dice el 80, que es hermanos, que es la palabra adelphos. Adelphos. Entonces, adelphos significa hermano, hermano, hermana. Hermano literalmente o figurativamente cercano o remoto, masculino. Y acá está la palabra vientre, que quiere decir que son hermanos de la misma madre, que salieron de la misma matriz. Si hay un contexto familiar y si hay un contexto espiritual, son hermanos porque son del mismo Padre, que somos hijos de Dios. Se usa esta palabra adelfo tanto para hermanos biológicos como para hermanos espirituales. En este caso, son hermanos biológicos porque hay un contexto de familia, porque están hablando de María, de los hermanos y de las hermanas de Jesús. Está hablando de la familia de Jesús. Entonces, adelfos es que salieron del mismo vientre, o sea, del vientre de María, dando alusión de que María es la madre de Jesús, la madre de Jacobo, la madre de José, la madre de Judas, la madre de Simón y sus hermanas, que dice sus hermanas, no le da el nombre ni el número, pero habla de sus hermanas, plural, o sea que tuvo más de una hermana, o sea que María tuvo, si se puede decir, seis hijos, porque si habla de hermanas como plural, quiere decir que tuvo más de una, entonces serían dos. Supongamos que sean dos, porque habla de plural, dos. Más los 4 varones serían 6. O sea que María, por lo menos, tuvo 6 hijos. Aparte de Jesús. Podemos ir al versículo que viene, que es el que toca este señor, William Albrecht, que es un hombre bastante que tiene debates y todo. Yo no sabía que este hombre podía debatir ante tremendas absurdidades, ¿no? Dice, más Jesús, dice el versículo 4 del capítulo 6 de Marcos, dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Lo va a decir un poquito más adelante. Ahora lo va a querer explicar y va a querer explicar lo inexplicable. Lo estamos adelantando. ¿Qué es lo verdadero? ¿Cuál es la verdadera interpretación? Porque es lo que dicen las Escrituras. Simplemente estamos interpretando lo que vemos en las Escrituras. Está claro que si María es madre de Jesús y sus hermanos son hermanos de Jesús, quiere decir que los hermanos de Jesús son hijos de María. Es lógico, es normal. ¿Quién pensaría lo contrario? Si no, la Escritura lo diría. Entonces, si María es madre de Jesús y Jesús es hermano de sus hermanos son hijos de María. Es muy simple. Pero el católico, como es idólatra y quiere elevar a María a una posición de virginidad, que hizo un voto que se lo inventaron ellos, dice... Entonces se agarra de este versículo este señor Albert y dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. El Señor está hablando de tres círculos. Está hablando de su propia tierra, que viene a ser como su ciudad, su pueblo o su nación. Es un círculo de gente. Dice, más Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, o sea, en su propio pueblo. Es un círculo de gente, póngale de miles de personas, o de 1000 personas, o de cientos de personas. Y dice, y entre sus parientes, ya es otro círculo menor, sus parientes, que vienen a ser sus primos, sus tíos, sus abuelos, etc. Es otro círculo.
Y después habla de algo más íntimo, y en su casa. Entonces, cuando Jesús habla cuando habla la palabra de Adelfos, no está hablando de esta palabra que habla este señor, parientes. Dice que Jesús dijo que los hermanos de él eran parientes. Usted observe cómo conecta algo que no se puede conectar. Es como gente que quiere desactivar bomba y no entiende nada de bombas. Van a cortar cualquier cable o van a conectar cualquier cable, por eso el catolicismo va a explotar en 1000 pedazos. Lo dice la misma palabra. En una hora caerá, como dice en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hacen todas estas conexiones, que es como darle a un ciego, sí, lo mismo, que desactive una bomba. Va a explotar en 1000 pedazos. Y este hombre explota en 1000 pedazos por las Escrituras. Entonces, si él dice que la palabra parientes es igual a hermanos, en el versículo anterior, que es adelfos, y vamos a ver si la palabra parientes, como dice acá, es adelfos. Tendría que ser adelfos. Porque si adelfos son los hermanos de Jesús, parientes tendría que ser adelfos también. Y dice, ¿dónde está? Está haciendo vocero. Tiene parientes. Acá está la palabra parientes. Entonces vamos a ver qué es la palabra parientes. Es sungenes, que significa pariente, parienta, congénito, similar, un pariente relativo, etc. Entonces, una cosa es un pariente, por eso es sungenes, o sea, un pariente sanguíneo, no un pariente de matriz, porque lo que habla Adelfos es un pariente de que salieron de la misma matriz. Y cuando habla sungenes habla de un pariente sanguíneo, que puede ser un primo, un tío, o sea, es con una segunda línea de parientes. Cuando habla en el versículo 3 de Adelfos, habla de que eran hermanos de Jesús. Vamos a ver. Que eran hermanos de Jesús. Entonces acá tenemos Marcos 6:3, que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Entonces la palabra hermano quiere decir que salieron del mismo vientre. Y dice el versículo 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, Jesús está hablando de 3 niveles: propia tierra, el pueblo, entre sus parientes, su parentela, y en su casa sus hermanos. Entonces no está hablando de ninguna manera de que cuando aquí habla de los hermanos de Jesús eran los parientes, los primos. Este señor Albrecht dice que eran los primos de Jesús. Y el Señor dice, y en su casa, que vivían todos en la casa de Jesús. Que era la casa de Jesús? Era una especie de palacio. Si eran casas pequeñas, como va a vivir todos los primos, las primas, todo ahí en la misma casa de Jesús. Pero eso es una cosa ridícula. Es lo que dice este hombre, que los primos vivían con Jesús. Y la palabra dice que los hermanos vivían con Jesús. Eran los hermanos, no los primos. Porque la palabra para parentela, primo, dice, es sungenes. Es la palabra que se usa. No se usa adelfos. Jesús hubiera dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus adelfos. Pero no dice adelfos. Dice sungenes, que es pariente, y en su propia casa. Una cosa es su propia casa, sus hermanos, y otra cosa es sungenes, pariente. No tiene nada que ver. Él quiere hacer entender que Jacobo, José y Judas eran primos y primas. De las hermanas dice que eran las primas de Jesús, lo cual es falso. Jesús tuvo hermanos y hermanas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces paramos un momentito, Santiago, leemos los nombres de los hermanos y luego leemos que hay hermanas.
Y luego leemos, y se escandalizaban de él. Más Jesús les decía, las palabras de Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mira, Santiago, algo es bien importante. Sabemos que las palabras griegas para hermano y hermana no siempre significan un hermano o hermana literal en la Biblia, pero un católico debe probar por qué no significa eso aquí. Bien. Eso es bien importante porque el protestante va a decir, entendemos eso, pero aquí está dando los nombres. Están con María. ¿Cómo puede ser que no son de María? ¿Cómo podemos mostrar a través del contexto, que es lo más importante, Santiago, que la interpretación católica es la correcta? Es una tarea sencilla. En el versículo 4. Dice, es una tarea sencilla. Hay que cortar ese cablecito y ya está, dice. Va a volar en 1000 pedazos. Santiago, se usa una palabra importante. Se usa la palabra para relativo. En griego, esa palabra es syngeneusin. Da la casualidad de que esa palabra, Santiago, nunca jamás se usa para referirse a hermanos o hermanas de la misma madre. Por supuesto, dice sungenes no se usa para hermanos, por supuesto, porque son parientes. Jesús habló pero no lo relacionó con el versículo anterior. Cuando dice que son adelfos, y cuando dice que es sungenes, son sungenes. Cuando la Biblia dice que son hermanos, es porque son hermanos. No dice la Biblia que el versículo 3 no dice así. ¿No es este el carpintero, hijo de María, pariente de Jacobo, de José y de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus parientes? No dice eso la Biblia. Y este hombre dice que eso es lo que dice la Biblia. Que cuando dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Y si dice hermano es porque eran hermanos. No dice que eran parientes. Este hombre dice que ahí dice que eran parientes. O sea, tiene que usar anteojo porque ahí dice hermano, no dice pariente. Estamos diciendo que ahí dice adelfos. No dice sungenes, dice adelfos. Y este hombre dice que ahí dice sungenes. Es como la hostia. El católico muerde y dice, esto es harina. Y el cura le dice, no, es carne, es la carne de Cristo. Acá es lo mismo. Ahí dice adelfo, le dice el católico. No, ahí dice sungenes. El católico le dice, ahí dice hermano. No, ahí dice pariente, dice este hombre de barba. Dice el pariente. Mira, pensé que decía hermano, dice el católico. Bueno, será que dice pariente. Esto es demasiado importante, Santiago, porque otra vez, mira, es bien importante. En versículo 3, ahí están los nombres. Jacobo, José, Judas y Simón. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Ahí está el versículo. Por eso dice en el versículo 4, hace una diferencia entre los parientes y los de su casa. Hay una diferencia. No es que todo lo mismo. Está diciendo, ahí hay una diferencia, ahí dice que está diciendo parientes. Pero también dice, y en su casa. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Póngale nivel 1, entre sus parientes, nivel 2, y en su casa, nivel 3. Son 3 cosas diferentes. Él dice que es todo lo mismo. Pariente y hermano es lo mismo. O sea, un primo y un hermano, él dice que es lo mismo, que todo es una misma pelota. 4. Esos parientes se está refiriendo al versículo 3. Jacobo, José, Judas. Dice que la palabra sungenes se refiere a que son lo mismo que adelfo. O sea que sungenes es lo mismo que adelfo. Es lo mismo que estamos diciendo. Es como dicen, ¿no? María no es la madre de Dios, pero es la madre de Dios. María no es corredentora, pero es corredentora. Es todo el discurso católico. Es, pero no es. Por eso ellos son ambiguos. No son una cosa ni son la otra. Son como la chipoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. Y Alarcón no está convencido.
Aunque él después va a decir sí, sí, pero Simón, ahí están los nombres. Jesús lo está identificando usando la palabra si hay gente en el chat, busca esa palabra. Bien, a ver, Quiero que lo buscan. ¿Cuál es? Singen-Yusen. En español, ¿cuál es la palabra? él dice sungenés, se dice, pero porque habla inglés el señor. Pero es sungenés en griego, que significa pariente. Una cosa es adelfo, que es hermano, que hay que interpretarlo debido a su contexto, que puede ser un hermano de la misma familia o un hermano espiritual. Es la misma palabra que se usa en cantidad de versículos. Pero hay que interpretarlo debido al contexto. Como se está hablando de María, el contexto es un contexto familiar. Entonces cuando se habla de hermano es porque realmente eran hermanos de Jesús. Y él dice que busquen la palabra sungenés, que es pariente. Son dos palabras distintas. Una cosa es hermano y otra cosa es pariente. Parientes. Ok. Dame un segundo acá nada más porque voy a estar abriendo el interlineal griego. Porque el punto, ¿cuál es la discusión? Que ellos quieren hacer de María virgen. O sea que ella no tuvo relaciones sexuales con José. ¿Para qué? Para elevarla de estatus. Eso es todo. Quererla hacerla a María una diosa. Por eso es la discusión. Porque hasta nosotros mismos nos preguntamos qué tiene que ver, que sea virgen o no sea virgen. ¿Cuál es el problema? El problema es que para ellos María es una diosa. Y como son idólatras, y la tienen a María como una diosa, porque ellos creen que María tiene todos los superpoderes, ¿no? Una mujer que es normal y tiene deseos de estar con su esposo, ellos dicen que María tenía los superpoderes y nunca estuvo con José. O sea, se acostaban juntos, dormían juntos, se rozaban, se abrazaban, pero María era la superpoderosa que se aguantaba todo. ¿Por qué? ¿María qué? María es una diosa. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan débil de sucumbir a los deseos carnales y sexuales con su esposo? Lo cual no era pecado, pero tener relaciones con su esposo no era pecado. Pero ellos, al tener a María como un ser divino, porque ellos creen que María es un ser divino, no tenía apetencias sexuales. Entonces, la tienen que hacer perpetuamente virgen, que nunca tocó un hombre, ni un hombre la tocó a ella. De hecho, José la tocó porque tuvo 4 hijos y más de 2 hijas. Para mostrar en vivo y en directo, a ver, entonces, claro, ¿qué es lo que estás diciendo? Dame solo un segundo, sepa disculpar la gente que está conectada, pero esto es en vivo y bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Entonces, eso es lo más importante, Santiago. Y cuando te doy tiempo ahí para sacarlo. Me dijiste Marcos 6:4, ¿verdad? Marcos 6:4, claro que sí. Marcos 6:4, ¿la palabra? Parientes. Y entre sus parientes y en su casa, la palabra de parientes, vas a encontrar que es la palabra Singen-Yusen. Es bien importante. En el versículo 4 se usa esa palabra y es importante. Por eso se usa en el versículo 4, pero no en el versículo 3, que es lo que es importante. Donde están Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas. Es ahí donde se tiene que usar la palabra sungenés. No en el versículo 4, porque Jesús está dando un panorama general de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su propia casa. De eso está hablando Jesús. Y cuando habla de su propia casa, como dice en Juan 7:5, que ni aún sus hermanos creían en él, está hablando de eso. Pero la palabra sungenés tiene que encontrarse en el versículo 3, no en el 4. Y eso es lo que este hombre quiere poner la palabra sungenés en el versículo 3, pero no está en el versículo 3, está en el versículo 4. Porque nunca jamás se usa para referirse a hermanos o hermanas de la misma madre. No hay ningún ejemplo, Santiago. Eso es exactamente lo que dice el texto, que son hijos de la misma madre, porque Adelfo tiene una raíz también de vientre, que son del mismo vientre. Ahí lo pudimos ver ahí en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, que son salidos del mismo vientre, por eso son hermanos.
Y cuando habla de pariente, habla de algo, son genes, habla de sangre, que son parientes de sangre. Es algo distinto. No hay Opa. un ejemplo. Acá lo estamos viendo en pantalla, William, tenés razón, es esa Claro. palabra la que se utiliza, y vos lo que estás diciendo entonces es que esta Claro. Sí, dice, tenés razón, claro, sí es la palabra que está ahí en el 4, en el versículo 4, pero él la quiere colocar en el versículo 3, ese es el problema que tiene. Y bueno, no sé si Alarcón se hizo un poco ahí el que no entendió, pero es claro la torcedura que quiere hacer este señor barbudo, ¿no? palabra que luego al español se traduce como parientes o hermanos, esta palabra nunca se utiliza para hacer Nunca. referencia a un hermano sanguíneo. Nunca se refiere a un primo o un pariente, no a un hermano de sangre. No puede. Sí, eso sí, es un genés, es pariente, pero no un hermano directo, digamos. Pero no sé qué quiere hacer, quiere conectarlo a eso, sacar la palabra Adelfo y quiere poner la palabra Sungenesel. Esa es la locura. Ser un hermano o hermana de sangre. San Marcos identifica exactamente cómo estos hermanos, es más, Jesús identifica exactamente cómo estos hermanos y hermanas están relacionados con Cristo. Son No, el texto no dice eso. El texto dice que Jacobo, José, Judas y Simón y las hermanas eran adelfos de Jesús. No eran sungenes. Él tuerce el texto, dice que Jesús mismo lo dijo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Es un invento de él, por supuesto. parientes y viajan con la madre de María, porque parientes como primos vivían en la misma casa, bajo el mismo techo. O sea que él dice que María vivía con los primos de Jesús. Es una locura. ¿Cómo va a vivir con los primos y con las primas? Estos son inventos. ¿Por qué? Porque estas personas, estos hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas están identificadas como adelfos, no como sungenes. Si hubieran dicho que Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas eran sungenes, sí eran los primos. Pero el texto dice que eran adelfos y adelfes. Este hombre hace una torcedura y Alarcón no sé si es hacer el tonto o qué, pero lo aprueba, lo aplaude, o Alarcón tiene el cerebro que no puede entender algo tan fácil, ¿no? Antiguo Israel, Santiago, no hay un ejemplo. De Wow. esa palabra no se usa así. Acabaste de meter un gol, el gol de Maxi Rodríguez en el Mundial 2006. El único que le puede decir eso es un católico idólatra. Porque él dice que Adelfos es pariente, es sungenés. ¿A dónde lo dices? La palabra dice Adelfo, no sungenés. Así que vamos a ir a Hechos 1:14, dice, te observe, y ya con esto terminamos. Dice Hechos 1:14, donde habla de María y de los hermanos, y utiliza la misma palabra adelfos. O sea, en todos los evangelios, cuando es hermanos, porque tiene dos acepciones, porque según el contexto, como ya lo explicamos 1000 veces, si es familiar es adelfos que salieron del mismo vientre, y si es espiritual son hermanos espirituales. Cuando habla en el ambiente de la iglesia son hermanos espirituales. Entonces tiene esas dos connotaciones. Dice 1:13, dice, entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, cuando habla de hermanos, aquí en el versículo 14, habla de adelfos. Y el texto griego dice que
y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el texto griego, en el texto original dice, y con los hermanos de él. ¿De quién? De Jesús. Estos eran los hermanos de Jesús, hijos de María. Porque si los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón y las hermanas, eran verdaderos, eran hermanastros, pero eran verdaderos hermanos de Jesús, quiere decir que Jacobo, José, Judas, Simón y las hermanas eran hijos de María. Si María es verdadera madre de Jesús y los hermanos eran verdaderos hermanos, quiere decir que los hermanos eran verdaderos hijos de María. Es un triángulo muy fácil de deducir, que se termina. Tenemos cantidad de textos que dicen que María sí fue mamá, digamos, no fue virgen. Digamos. Ya con el hecho de tener a Jesús ya dejó de ser virgen, pero el católico, el punto para terminar es que tienen este dogma de la virginidad perpetua de María para hacer de María una diosa, una persona sin pecado. Como dicen ellos, la Madre de Dios fue asunta al cielo sin pecar, porque el hecho de no haber pecado, como dicen ellos, que fue nacida inmaculada, quiere decir que no tenía pecado, fue asunta al cielo debido a que la muerte no la podía tocar, porque ella no tenía pecado. Y que fue corredentora, o sea que tenía una sangre tan pura como la de Cristo, haciendo de María una diosa. Entonces esta es la idolatría del catolicismo romano, los cuales estos dos señores son idólatras y no tienen salvación si no creen en Jesucristo, el único y Dios verdadero. No es para condenar, sino para decir la verdad, para no dejarse engañar con esta gente que hunden al pueblo católico, más esencialmente en una profunda oscuridad. Entonces, este es todo el asunto de que se enseña la perpetua virginidad de María por el hecho de que María la elevan al estatus de una diosa ajena, como dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la cual María es una diosa ajena y están violando este mandamiento de tener dioses ajenos. Así que lo vamos a dejar por acá y que sea de bendición estas palabras, esta enseñanza. Que Dios les bendiga a todos.